buenas noches. Aló, 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 muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar que se vaya conectando la gente. Gracias, gracias, gracias por acompañarme esta noche. Esperemos que se vayan conectando las personas, porque hoy tenemos un tema buenísimo, buenísimo el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que significa perdón. La palabra perdón, que muchos hablan, que muchos dicen, muchos conocen, pero que en realidad creo que al final no tenemos como claro el concepto de lo que significa la palabra perdón, ¿no? Porque va más allá de otorgar algo a alguien, ¿no? Es creo que más bien algo que nos otorgamos a nosotros mismos. Y en lo que se van conectando las personas, quiero darle las gracias a Pedro. Gracias, Pedro, por ese trabajo tan bonito que está haciendo con nuestras redes. En verdad, agradezco muchísimo pues la difusión que ha tenido, la creatividad con la que hace los diseños. Estamos encantadas, enamoradas con el trabajo de Pedro. Gracias, Pedro. Si alguien quiere que Pedro le lleve a sus redes, pues nos dicen y con mucho gusto les pasamos el dato, porque la verdad es que es un gran tipo y además hace un trabajo muy, muy profesional. Y bueno, creo que me voy a arrancar. Estaba checando los filtros, quería ponerme un filtrito, pero pues ya no, creo que no me lo voy a poner porque sí están muy pasados los filtros de aquí del Instagram. Y bueno, vamos a dar inicio a este Instagram Live. El día de hoy voy a hablar un poquito de lo que es el perdón. El título de hoy es perdono pero no olvido. Y es que esa frase constantemente la estamos escuchando, ¿no? Constantemente estamos escuchando cuando hay una situación incómoda entre dos personas o entre dos o más personas. Es casual escuchar, sí, yo ya lo perdoné, pero nunca lo voy a olvidar. Y aquí el tema no es del que te agredió, sino tuyo. Porque al final, quien carga con esa emoción, con esa situación, con esa energía, eres tú. El que está sufriendo por no olvidar, eres tú. Y justo por eso el primer punto es entender que no vemos la vida como es, vemos la vida como somos. Yo puedo estar en una situación e interpretar que alguien me está haciendo daño a través de mi experiencia, de lo que he vivido, del cómo yo he comprendido e interpretado la vida. Entonces, imagínense que estamos en una situación en la que, no lo sé, este es muy clásico, ¿no? El del estacionamiento. Cuando tú ves un lugarcito por allá y vas a estacionarte y de repente llega el más vivo y se mete. Entonces, tú vas a interpretar que esa persona te está agrediendo, si eso tiene que ver con tu historia de vida. Pero realmente, pues esa persona vio la oportunidad, la aprovechó y se metió, ¿no? Al final, puedo pensar que esa persona me está haciendo daño, que esa persona me está afectando, pero es mi interpretación. El hecho es, había un espacio, él llegó primero y él se metió, punto. Y es así como vemos la vida, es así como interpretamos las situaciones. Y esto del perdón es muy amplio, es un tema bastante, bueno, con mucha tela que cortar, de mucho que profundizar, pero el día de hoy vamos a pasar de manera ligera por encima de toda esta situación de lo que implica el perdón. Como decía, los seres humanos no vemos la vida como es, vemos la vida como la interpretamos, como creemos que es. Y justamente eso es lo que nos lleva a cargar con estas emociones y, como decía al principio, la única persona que sale afectada soy yo, porque el rencor me hace daño a mí. El no otorgar perdón a otra persona por la situación que se haya dado no afecta al otro. A lo mejor el otro ni siquiera interpretó que hubiera una situación complicada o algún roce, pero yo sí. Y quien está cargando con esa situación, quien está cargando con esa emoción soy yo.
es como que cada vez que yo me acuerde de esa situación, me estoy tomando un shot de veneno. Cada vez que yo revivo la situación, porque ya perdoné, pero no olvidé, estoy haciéndome daño. El rencor no afecta a los demás, me afecta a mí. Una de las cosas que yo, he hecho mi mejor chamba, pero cuando yo me divorcié, siempre entendí que el generar rencor a mi hijo en contra de su papá por la situación no le iba a hacer daño al papá. Entendí que le iba a hacer daño a mi hijo. Y entonces yo hice lo que pude, o para lo que me alcanzó, por lo menos para no afectar a mi hijo en ese sentido, ¿no? Para fomentar en mi hijo ese trato sano con su papá. Ya lo que haga el papá es su bronca, ya lo que haga yo es mi bronca, pero yo no quise influenciar a mi hijo precisamente porque entiendo que el fomentar el rencor, el enojo, ese roce entre las personas, no afecta al otro, nos afecta a nosotros mismos. Y sin duda, creo que el perdón no libera al otro, me libera a mí. Y es precisamente por eso que hoy quiero hablarles del tercer punto, del perdón, que cuando yo digo, ya lo perdoné, tuviera que preguntarme si de verdad es así. Porque muchas veces, y esto es una creencia que tenemos, la gran mayoría de las personas, porque así nos han crecido, porque eso nos han contado, eso nos han dicho, que cuando alguien otorga perdón, es una buena persona, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ya lo perdoné, para que suene a buena persona, pero en el fondo sigo cargando esa historia, sigo cargando ese dolor, sigo cargando esa situación, y no es el otro el que se está afectando, soy yo. Por eso creo que es bien importante empezar a darnos cuenta de cuáles son esas emociones que estamos cargando. Porque muchas veces, y hablo por experiencia, ¿no? En las relaciones de pareja se da mucho esto. En los divorcios. Cuando yo decido divorciarme, entendí, claro que me ocupé de mi parte emocional, me ocupé de trabajar en mis emociones, pero sin duda esto de el divorcio muchas veces es una batalla campal y la consecuencia son los hijos, o sea, los hijos terminan afectándose en estas situaciones, ¿no? Entonces, cuando yo me divorcio, cuando yo decido divorciarme, la primera persona que pensé fue mi hijo. Yo decía, si yo no estoy bien, mi hijo no va a estar bien. Entonces tengo que trabajar en mí, en esas emociones que traigo cargando, en ese enojo que tengo con él, en esa fricción que había entre nosotros dos, porque al final el que iba a afectar era mi hijo. Entonces, la verdad es que fue como entender que aquí los dos teníamos parte de responsabilidad. Si tú logras comprender eso, si tú logras entender que tú estás viviendo una situación de conflicto con otra persona, no por lo que la otra persona hace, sino por lo que tú estás interpretando, que en esa situación los dos tuvieron parte de responsabilidad y toma cada uno su parte de responsabilidad, entonces es mucho más fácil generar este perdón genuino. Porque decir, ya lo perdoné, se oye bien bonito, pero solo tienes que revivir el momento, solamente tienes que recordar la situación para saber si en efecto ya lo perdonaste. Y repito, hablo por experiencia. A mí me pasaba muchas veces que de repente me decían, oye, que fulanito, yo ya lo perdoné. Y de repente me acordaba y me daba un torzón porque realmente no lo había perdonado. Cuando yo comprendí que yo tuve parte de responsabilidad en esa ruptura, en el haber permitido ciertas cosas, porque más adelante les voy a contar cuál es el antagónico del perdón. Cuando yo entendí que yo también
había causado esa ruptura por ciertas cosas que yo hice o dejé de hacer, entonces entendí que no había nada que perdonar, que al final los dos vivimos una experiencia, que cada uno tenía sus asuntos por resolver y que desde esos asuntos pendientes no supimos tener una buena relación. Pero no fue sino hasta que realmente comprendí eso que pude liberarme de ese enojo contra él. Hoy puedo verlo como lo que es el papá de mi hijo, sin odio, sin nada. O sea, ya lo veo como un ser humano más. Lo respeto como el padre de mi hijo que es, pero hasta ahí. O sea, realmente yo no, hoy tengo la tranquilidad de poder verlo sin que se me tuerza una tripa, sin que me genere enojo. Cuando en otras ocasiones alguien me pudiera decir, ¿ves qué cama? O sea, realmente hoy he trabajado tanto en esa parte que no me ocupa el hecho de que otras personas no me crean que realmente ya lo perdoné. Y, ¡hola, Pedrito! ¡Un besote! Porque ese perdón, de alguna manera, no era para él, era para mí. El poder sentirme libre de esa carga, de ese enojo, de esa frustración, me liberó a mí, no lo liberó él. Bueno, no sé si se liberó él, eso ya le toca a él, pero yo hoy vivo tranquila, sin cargar al marido todos los días, ¿no? Y bueno, aquí hay 3 formas de perdonar, porque, repito, esto de pensar que el que yo diga, ya lo perdoné, me va a ser buena persona, es un error garrafal. Hay que entender que todos, en algún momento, somos los victimarios, sin darnos cuenta. Y por eso voy a mencionar las 3 formas de perdón de manera, de menor a mayor dificultad de procesar. Porque uno creyera que el pedir perdón es lo más difícil, pero realmente no. Cuando puedes comprender cómo funciona esto de mi parte de responsabilidad, el pedir perdón es muy sencillo. Porque, repito, no vemos la vida como es, la interpretamos a través de nuestros dolores, de nuestros asuntos pendientes, emocionalmente hablando, de toda esta vida que hemos llevado. Muchas personas a veces viven a la defensiva y son reactivas y generan ese tipo de situaciones. Entonces, si yo logro comprender que en una situación de conflicto entre 2 personas, cada uno tiene su responsabilidad, es mucho más fácil que yo pueda pedir perdón. Y es más que pedir perdón, más que decir perdóname, es decir lo siento. Si tú realmente sientes que te equivocaste, lo reconoces, lo aceptas, pero entiendes que a todos nos pasa, es bien sencillo poder decirle a alguien, oye, lo siento, oye, discúlpame, oye, no estaba sentada, oye, no estaba en mi mejor momento, estaba a lo mejor en una situación de frustración. Bueno, yo he tenido ahorita unos días así medio complicados con el trabajo, entonces de repente me cacho siendo reactiva. Y al entender que mi bagaje de vida me hace reaccionar, también entender que cualquiera se puede equivocar y cualquiera puede cometer esos errores, me hace mucho más fácil el decirle a alguien, oye, discúlpame, oye, no fue mi intención, oye, no fui consciente. Porque realmente cuando somos reactivos, cuando tenemos esas actitudes agresivas de enojo, no estamos siendo conscientes. Hola, Carlita, hola Silvia, buenas noches, gracias por acompañarme. Ya vamos a la mitad casi del live, pero esto del perdón, creo que, decía al principio, es algo que hay que profundizar, que hay que analizar muchísimo, porque cuando logras comprender que no hay nada que perdonar,
el concepto de perdón se disipa, se olvida, porque todos estamos funcionando en automático, estamos funcionando desde esas heridas que traemos. Y entonces cuando nos vemos en una situación de conflicto, pues todos tenemos parte de responsabilidad, ¿no? Es como aquel que grita y el otro que tira el golpe, pues tanta responsabilidad tiene el que grita como el que tira el golpe, ¿no? Pero aquí lo importante es entender que el perdón es para mí, no es para el otro. El otro recibe esa liberación como consecuencia, pero cuando yo empiezo a practicar el perdón, la liberación es para mí. Y en primer lugar está la primera forma de pedir perdón, de perdón, que es pedir perdón, como decía hace un momento. El poder... Así es, Carlita, reconocer nuestros errores y pedir una disculpa es un acto de amor hacia uno también, somos humanos, sin duda. Entender que cada quien tiene su parte de responsabilidad te permite expresarte, ¿no? Cuando entiendes, cuando puedes comprender, porque para mí el perdón es eso, poder comprender que cada ser humano está lidiando su propia batalla todos los días. En cuestiones de trabajo, en relaciones de pareja, con la familia, en tantos lugares estamos lidiando con esta situación interna que por esa razón todos tenemos una parte de responsabilidad en lo que estamos haciendo. Y repito, en las parejas se da mucho. La segunda forma es perdonar a los otros. Y aquí esto es súper importante porque, repito, cuando entiendes que no hay nada que perdonar, se disipa esta parte de la palabra del perdón. Porque supongamos que estamos en una discusión de pareja, ¿no? Por ejemplo, que yo, y esto es muy común en las mujeres, ¿no? Que yo le digo a mi pareja, es que no me trajiste flores, porque yo estoy esperando que él me regale flores. Y el otro dice, pues es que no me las pediste, ¿no? Y entonces ahí empieza una discusión. Y estoy hablando de un ejemplo absurdo, ¿no? Empieza una discusión por unas absurdas flores. Al final, la parte, ella posiblemente tiene un asunto que resolver con la dependencia. Y el otro, a lo mejor tiene un asunto que resolver con el trato a los demás, ¿no? El tener más conexión con la gente. Y cada uno tiene su parte de responsabilidad de la situación. El problema o la situación se conflictúa cuando cada uno quiere defender su postura y no observa la postura del otro. Entonces, al final, si tú logras comprender eso, si tú logras comprender que cada quien está en su razón y puedes ponerte en los zapatos del otro y puedes comprender por qué reaccionó así, es mucho más fácil que le digas, oye, te entiendo. No pasa nada. Aquí cada uno está interpretando la situación desde su dolor. Pero cuando yo aprendo a sanar mi dolor, cuando yo aprendo a liberarme o a trabajar mis heridas internas, es mucho más sencillo que yo pueda comprender al otro. ¿Qué es lo que pasa con los juicios? Con los juicios constantemente estamos señalando el error del otro, porque no lo queremos aceptar en nosotros. Y entonces siempre andamos buscando culpables, pero nunca tomamos responsabilidad de eso. Si tú tomas responsabilidad de eso y puedes comprender al otro, no hay manera. No tienes ni siquiera por qué perdonar a nadie. Lo comprendes. Y en esa comprensión surge la liberación, tanto para ti como para el otro. Y esto de manejar el perdón, hace rato hablaba de pedir perdón. Esto de pedir perdón, no necesariamente tienes que pararte frente a alguien y decirle, oye, perdóname. Puedes escribirle una carta, quemarla tal vez después. Puedes hacerlo de manera interna, visualizando a esa persona, hablando con esa persona, explicándole tus razones y pidiéndole perdón. Es una forma de pedir perdón. De la misma manera en la que tú te puedes imaginar a esa persona frente a ti y que le estás diciendo, te perdono, te entiendo, hoy sé por qué hiciste ciertas cosas. Y en ese momento te juro
que no hay necesidad de que esté presente la persona. Mágicamente, a través de nuestro inconsciente colectivo, a través de ese campo cuántico, surge el perdón en ambas partes. Esa persona, te aseguro que va a cambiar su forma de ser, y te aseguro que tú vas a cambiar tu forma de ver esa situación con esa persona. Es una oportunidad para empezar a sanarte a ti y liberar al otro también. Ahora bien, ¿cuál es el antagónico? La tercera forma de pedir perdón. Y esta es la más difícil. Por eso dije, voy de menor a mayor grado de complicación. Porque pedir perdón, a veces cuando logras comprender esto, es mucho más sencillo. Perdonar a otro, cuando logras comprender que cada quien tiene su parte de responsabilidad, pues es mucho más sencillo también. Pero el meollo del asunto está cuando se trata de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos despedazado internamente? ¿Cuántas veces nos hemos tratado mal? ¿Nos hemos exigido al nivel de sangrar? Porque no somos capaces de perdonar nuestros errores. El error en uno mismo es, creo que, de las cosas más complicadas de comprender y de liberarnos. Cuando yo no soporto, no acepto mis errores, me flagelo, me lastimo, me destruyo, y es súper complicado pedirme perdón. ¿Cuántas personas andan cargando culpas, andan cargando situaciones porque no han aprendido a perdonarse? Creo que en la medida en la que te empiezas a perdonar a ti por tus errores, es muchísimo más sencillo poder perdonar al de afuera. Cuando yo aprendo, es que yo doy lo que yo tengo. Y si yo ya aprendí a perdonarme, a mí es mucho más sencillo poder perdonar al otro. Pero todo empieza por mí, y esa es la parte más complicada. Dice Carlita, cargamos esa culpa por situaciones mucho tiempo y no nos perdonamos. Sin duda, mana, sin duda. Sí, hacerlo es muy liberador. No está fácil, es súper complicado. Ponerte frente a ti y decir, güey, está bien. Oye, no te salió, no lo sé, live. Está bien, no pasa nada. Oye, me caché en mi momento de victimismo. Está bien, no pasa nada. Aprender a perdonarnos nos permite vivir en un ambiente menos hostil, más amable, más agradable con otros, mucho más fácil comprender que cuando las personas están perturbaditas, cuando tienen sus situaciones por resolver, es mucho más fácil que las comprendas, no las juzgues y no las, pues no sé, no termines generando rencor hacia los otros. Ojo, esto es bien importante. Una cosa es que a mí me enoje algo que alguien hizo y que al rato yo, porque ve cómo son los niños, al rato ya se les olvidó, así. Vivir desde la inocencia es poder vivir en perdón. Si yo vivo una situación de conflicto con una persona en un momento que me hace enojar, pero después la reflexiono, comprendo que las dos tuvimos una situación, cada una desde su postura, desde su situación, reaccionó, y yo puedo comprender que esa persona no me está haciendo daño, sino que yo estoy interpretando una agresión, pues es mucho más fácil que yo me pueda reconciliar con ella. Pero hay personas que se enojan y cargan con esa situación. Y eso, bueno, yo tengo una persona muy cercana a mí que me habla de lo que pasó en el año 42 antes de Cristo, de lo que le hicieron, y al día de hoy habla de esa persona y, bueno, se le trinca la tripa, se enoja, bueno, ya hasta le dio diabetes, porque sigue cargando con situaciones del pasado, sigue cargando con ese rencor. Las otras personas ya se murieron y él sigue cargando con los muertos. No es feliz porque no ha aprendido ni siquiera a perdonarse a sí mismo. Ha sido tan severo con él que no sabe cómo perdonar a los demás porque no ha sabido perdonarse a sí mismo. Entonces, para que yo pueda pedir perdón y pueda perdonar a otros, primero me tengo que aprender a perdonar a mí.
Cuando al fin logran perdonarte, es cada vez más fácil no enojarte por tonterías. Exacto, sin duda, mana. O sea, es que realmente cuando tú te empiezas a comprender, te empiezas a perdonar por los errores, es mucho más sencillo que afuera no los veas. Porque, repito, damos lo que tenemos, vemos lo que somos, interpretamos como somos. Y si yo estoy trabajando dentro de mí y estoy aprendiendo a aceptar mis errores, a entender que está bien equivocarse, que está bien no hacer las cosas bien, pues en esa medida yo voy a dejar de juzgar afuera. Pero si yo sigo flagelándome a mí, es lo que yo voy a ver afuera. Si yo no me respeto, yo voy a ver faltas de respeto afuera. Por eso es importante primero aprender a perdonarnos a nosotros. Y en esa medida vamos a poder perdonar a los demás. En esa medida vamos a poder tener mejores relaciones. Y en esa medida vamos a comprender que no hay nada que perdonarle a nadie. Porque yo escucho personas que de repente dicen, es que es imperdonable. Yo hoy puedo decirles que para mí no existe nada imperdonable. Todo se puede perdonar. Incluso una violación. Incluso un daño tan agresivo. Conozco personas que desde la humildad y desde el trabajo interior han podido perdonar a la persona que en su momento les hizo daño. Porque entendieron que esa persona también estaba lastimada, que estaba repitiendo un patrón, que no sabía cómo hacerlo. Era para lo que le alcanzaba. Es con lo que creció, es lo que aprendió. Y eso para mí es el acto más grande de amor para mí misma. El poder perdonar a mi agresor. El poder entender que como humanos traemos muchas cosas, muchos asuntos pendientes por resolver y que hay gente mucho más lastimada que nosotros. Yo de verdad que bendigo la vida que tengo, a pesar de todo lo que me ha pasado. Hoy sé que he estado, entre almohadas. He conocido historias muy fuertes, muy difíciles, y he podido asombrarme de la capacidad de perdonar de ciertas personas. Con toda la humildad, con todo el corazón, liberarse ellas mismas de esa situación, de ese agresor. Porque, repito, el perdón es para mí, no es para el otro. El que el otro se libere es una consecuencia de cuando yo me libero. Y bueno, les decía que la culpa es el antagónico del perdón. Porque cuando yo ando buscando culpables, es cuando yo empiezo a generar enojo, cuando yo empiezo a generar rencor. En la medida en la que yo me voy liberando de ese juicio, en la medida en la que me voy liberando de ese victimismo, de esa culpabilidad, en esa medida yo puedo empezar a perdonar y a comprender. Cuando estamos en situaciones, y esto lo platicábamos el otro día, ¿no? Una mujer golpeada o que vive maltrato físico y el agresor. Aquí, la gran mayoría de las personas diría, pobre mujer, es que vive con un hombre malo. Eso es desde una perspectiva de apego, de victimismo. Pero si yo logro comprender, viendo los hechos, lo real, lo que es sin interpretaciones, ella también está permitiendo. Ella está permitiendo que él le falte al respeto. Porque ella necesita resolver un asunto de respeto y él también, pero desde otra polaridad. Entonces aquí no hay víctima y victimario. Hay dos personas que no han sabido resolver sus asuntos y que están viviendo una situación de conflicto. Si yo, y esto, escúchenlo, pongo mucha atención, porque realmente es algo que yo comprendí y dije, oh por Dios, si yo, mujer, permito que el otro me pegue, entonces yo estoy consecuentando que esa persona sea violenta. Pero además estoy generando un rencor al continuar esa relación que va a terminar en algo muy destructivo. Y además, si yo tengo hijos que ven todo eso, pues imagínate las consecuencias que van a traer más adelante. Entonces, al final, hoy entiendo que en una situación de conflicto, ambas partes tienen parte de responsabilidad. Ambas partes tienen
su parte de culpa, vamos a llamarle. Y en la medida en la que cada uno toma su parte de responsabilidad, es mucho más fácil poder liberarse de una situación tóxica, de una situación destructiva y poder perdonar. Poder entender que si yo estoy viviendo una situación de violencia es porque yo también estoy permitiendo. Y yo estoy contribuyendo a que ese enojo, a que ese odio, a que esa situación de conflicto se acrecente. Cada uno, desde su responsabilidad, puede comprender al otro y puede comprenderse a sí mismo. Pedir perdón, perdonarse, perdonar y además perdonarnos. Pero siempre, repito, todo cabe en la responsabilidad de cada quien. En la forma de entender que yo también estoy contribuyendo con algo para que esa situación se dé. Y desde esa comprensión poder soltar la situación, perdonar al otro y perdonarme a mí. Y finalmente, les voy a dejar con esta frasecita que dice: me perdono y me libero de la culpa. Te perdono y me libero del odio. Porque al final, el que nos sintamos culpables tiene mucho que ver cuando no sabemos perdonarnos. Cuando no hay manera de comprender que, vaya, no podemos perdonarnos un error o no ser como los demás quieren, o asuntos que interpretamos desde nuestra cabeza. En la medida en la que yo me perdono, me puedo soltar esa culpa. Y voy a hablar de un asunto que en algún momento yo me sentía culpable porque decía, es que no estoy ayudando. Y decía, bueno, ¿y en qué momento te vas a ayudar tú? O sea, cuando pude comprenderlo, dije, ¿en qué momento te vas a ayudar tú? Eres más egoísta porque estás cargando con algo que ni siquiera te corresponde. Cuando yo entendí eso, dije, ya, no me siento culpable, no me corresponde. No, vaya, yo no soy quien va a cambiar esa vida. No me corresponde, no es mi asunto. Me corresponde sanarme a mí. Y a través de mi ejemplo, tal vez alguien se inspire para hacer lo mismo. Y cuando yo perdono a otro, dejo de odiar, suelto, me libero yo de esa carga, de ese enojo, de esa frustración que al final al otro no le hace nada, me hace daño a mí. Por eso es tan importante primero aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y bueno, quiero agradecerles, gracias por haberme acompañado en este tema. Espero que les haya gustado y que les sirva. Repito, este tema del perdón es demasiado profundo y pues espero para la próxima hacer algo más concreto respecto al perdón. Pero, sin embargo, creo que lo más importante es comprender cuál es mi parte de responsabilidad en cualquier situación. En el trabajo, con mi familia, con mis hijos, ¿cuál es mi parte de responsabilidad para poder entender la reacción del otro? Y en esa medida poder vivir más libres de emociones tóxicas, de emociones negativas. ¡Les mando millones de bendiciones! Nos estamos viendo en una próxima transmisión. ¡Hasta luego!